Ok, ok, listo. Será Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos. Están registrando su asistencia aquí en el chat. Vamos a empezar entonces. Permítame presentarme brevemente nada más. Mi nombre es Juan Miguel Juárez Martínez. Yo soy doctor en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, y actualmente soy docente nombrado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Huacho. Dicto como contratado en la Universidad Nacional de Barranca y acabo de terminar también una clase en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Básicamente, el día de hoy vamos a conversar de un tema que no ha sido muy desarrollado en cuanto a currícula universitaria. Se le tiene ahí como un curso, pero sin embargo es lo que representa en sí la esencia misma del ejercicio Doctor, del no se derecho. le escucha. Podría, A ver, su por favor, volumen. confirman si se escucha. Sí, Yo se acabo, escucha. Sí, se yo escucha, se acabo de escucha, tener doctor. yo acabo de Empieza con tener una audio, clase. compañera. Sí se escucha, dice. A ver, reinicie, pues, salga y vuelve a ingresar, no hay problema. Y me avisa de nuevo. ¿Ya? Ya, sí se escucha, dice. Bueno, les decía, este tema de la argumentación jurídica tiene que ver con la esencia misma del derecho. Ya tiene que ver con la esencia misma del derecho. Y siempre ha sido desarrollado por los que de alguna manera ejercían la defensa de intereses propios o de particulares. ¿Y por qué les digo de quiénes? Y no me refiero a abogados, porque la historia señala que los conflictos obviamente han sido anteriores a los abogados. Los abogados hemos venido a aparecer en algún momento del devenir histórico, pero ya se planteaban cuestiones que requerían de la intervención de personas que tengan labia, ¿no? Que tengan la capacidad de convencimiento, que tengan, por lo tanto, esa facilidad de palabras que le permita convencer. Y de eso vamos a tratar hoy día en cuanto a lo que se refiere a la argumentación jurídica. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. ¿Se puede visualizar? ¿Se ve? Bien, el tema que nos han encargado hoy día sus organizadores está relacionado a lo que viene a ser la argumentación jurídica. Pese a que es un tema teórico, eh, en saber qué es, pero es práctico en su ejercicio, o diré de otra manera, pese a que su aplicación en la realidad es práctica, su conocimiento es teórico. Por lo tanto, aquí debemos hacer una clara mezcla, una tenue diferenciación entre uno y otro para poder establecer que la argumentación ya parte de lo que obviamente son los argumentos, ¿no? La argumentación es cualquier objeto o práctica discursiva cuyo objetivo es producir convencimiento racional en el oyente. Cualquier discurso o práctica que pretenda resolver una discrepancia o tomar una decisión de manera racional. Si nosotros partimos del concepto de lo que es el derecho, recordemos que el derecho viene a ser el conjunto de normas jurídicas que, atendiendo un conflicto de intereses, buscará pretender su solución para garantizar la convivencia social y pacífica. Es decir, el derecho va a intervenir en aquel conflicto social que le es de interés. ¿Por qué? Porque presenta dos elementos importantes. Por un lado, que sea
una interferencia intersubjetiva de derechos y por otro lado, que tenga relevancia jurídica. Entonces, cuando el abogado defiende un caso, primero lo que tiene que hacer es determinar que el caso es justiciable o no es justiciable en su momento. Si hablamos del campo del derecho penal, ¿es justiciable penalmente o no es justiciable penalmente? Y a eso nos dedicamos los abogados, tratar de convencer que un hecho es delito o que un hecho no es delito. ¿Y a través de qué lo tenemos que hacer? A través del uso de la palabra, pero no la palabra cualquiera, sino la palabra argumentativa, es decir, aquella que tiene un argumento, ¿no? Y los argumentos tienen la característica de ser consistentes y ser coherentes. Nosotros tenemos que ser consistentes y coherentes. Entonces, ¿para qué? Para poder resolver una discrepancia. Y esta discrepancia me presenta la segunda característica de la definición del derecho. Y la segunda característica viene a ser relevancia jurídica. Porque puede ser que sea una interferencia intersubjetiva de derechos. Yo de pronto, en el salón de clase presencial, me acerco a alguna carpeta, lo que esté en la mesa, digamos que es un reloj, ¿ya? Y cojo el reloj. Le pregunto al que está en la carpeta y le digo, ¿de quién es esto? Él responde, es mío. Y si yo te digo que es mío, tú dices que es tuyo, pero yo también digo que es mío. Entonces, tú tienes un derecho de propiedad que alegas y yo tengo otro derecho de propiedad que también alego. Y ahí viene la interferencia intersubjetiva de derecho. Para que el derecho intervenga, tiene que haber una interferencia intersubjetiva de derecho. ¿No es cierto? Entonces, la propiedad es un derecho protegido, ¿no? Es un derecho protegido. Por lo tanto, lo que alega una parte es un interés subjetivo sobre el objeto, ¿no? Y lo que alega el otro también es un interés. Y ahí es donde se presenta la interferencia intersubjetiva. Y el abogado tendrá que saber litigar, tendrá que saber argumentar respecto a por qué ese hecho es un hecho que presenta una interferencia intersubjetiva. Por el otro lado, una vez que ya determinamos la interferencia intersubjetiva, por el otro lado vamos a encontrar la relevancia jurídica, porque no todo que tenga una interferencia intersubjetiva es relevante jurídicamente. El ejemplo clásico que suelo poner yo es, yo muy enamorado, le digo a mi enamorada, le digo a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en Huacho ahorita y le digo, vente al puerto de Huacho a las 6 de la tarde, 5:45 te cito en el puerto de Huacho. ¿Ya? Esa persona me dice, sí, yo voy. Bacán. Entonces yo llego temprano, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiero hacer? A plena puesta de sol, quiero entregarle el anillo de compromiso y pedirle que se case conmigo. ¿Ya? Yo muy enamorado, por cierto, ¿no? Pues, cásate conmigo. Pero bueno, son 5:30, no llega, 5:45, no llega, 6 de la tarde, no llega, 8 de la noche menos, ya va a volver a salir el sol y nada que llega. Entonces, yo podré ir a la comisaría y decirle, policía, por favor, detenga a esa persona porque ha dañado mi corazón, ha hecho trizas mi amor. Tengo un interés relevante, mi amor y su amor de ella. Son dos derechos posiblemente, vamos a ponerlo así, ya que presentan una interferencia intersubjetiva. Pero ¿será relevante jurídicamente? Esa parte no es relevante jurídicamente, porque las relaciones de enamoramiento no forman parte del interés del derecho. Si yo le saco la vuelta a mi enamorada, no trae ninguna consecuencia jurídica. Si yo me caso por religioso con una persona, siendo que yo ya soy casado de manera civil con otra, eso tampoco trae consecuencias jurídicas. Entonces, tenemos que saber convencer a la parte que va a decidir, ¿ya? Cuando estamos ante una interferencia intersubjetiva de derechos
y cuándo estamos ante la relevancia jurídica. Porque puede ser que el hecho sí sea de interferencia intersubjetiva, pero puede ser que no sea relevante. O puede ser que la relevancia sea poca, sea mucha, o ¿no? Nada, poca, mucha. Y eso dependerá también de cómo interviene el derecho, porque el derecho interviene de una manera débil, haciendo que las partes resuelvan su problema. Por ejemplo, estamos ante una pareja de recién casados. Digamos que me llegué a casar. Después de la luna de miel, llegamos a la casa ya de matrimonial, la cama, y de pronto surge un primer problema, un primer conflicto. ¿De qué lado de la cama duerme ahora mi consorte y de qué lado de la cama duermo yo? Y si yo escojo el lado derecho y esa persona también escoge el lado derecho, ya tenemos un conflicto, ¿es cierto? Nos vamos a agarrar a bronca, a mechas de repente, no lo sé, pero ya tenemos un conflicto. O sea, si abrimos el código, si abrimos el derecho como norma, si abrimos la norma jurídica, no vamos a encontrar ninguna solución para este tema. ¿Por qué? Porque el derecho les da a los propios particulares resolver su conflicto de una manera pacífica, armónica, conversada. Y ahí también tendremos que usar argumentos, ¿no? También tendremos que usar argumentos para convencer a la otra parte. Pero estamos utilizando el derecho de una manera débil. De pronto, la Pancha le dice al Pancho, oye Pancho, los panchitos no tienen que comer, pásale alimentos. Y el Pancho se hace el tercio, no le pasa los alimentos, entonces ya el término débil no funciona, hay que ir al término medio. ¿Y cuál es el término medio? Juez de familia en su caso, o juez de paz letrado. Señor juez del paz letrado, yo tengo 2 panchitos y el Pancho no le quiere pasar alimentos. ¿No es cierto? Entonces ya estamos ante la intervención del derecho en un nivel medio. Pero digamos que el juez le impone una sentencia, le fija una pensión de alimentos y tampoco el Pancho cumple. Entonces ya ingresaríamos a otro nivel de intervención del derecho que viene a ser el nivel fuerte. ¿Es cierto? Y ahí hablamos del derecho penal, del delito de omisión a la asistencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo cualquiera sea la etapa en la que me encuentro, debo saber estos 2 elementos del derecho para poder expresar con argumentos, ¿ya?, mi posición. En esa expresión de mi posición, poder convencer y en ese convencimiento sacar ventaja, ¿no? Si se quiere, sacar ventaja o ganar en su momento. Entonces, el diccionario de la Real Academia dice que el argumento es el razonamiento con que se emplea para probar o demostrar una posición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o niega. Los elementos que hacen posible la argumentación son la existencia de un discurso, la existencia de otro discurso que toma al primer discurso como referente, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, por lo tanto, que hay que hacer referencia, vamos a quitar esto para que lo puedan ver, a decir que un buen argumento puede marcar la diferencia entre perder o ganar un caso, ¿no? Yo recuerdo mucho, hemos tenido un proceso penal por compra de casetas, del gobierno regional compra casetas, y el ganador de la Buena Pro es una empresa que se dedicaba a la venta de zarzas, ¿no? Zarzas, comida y todo, ¿no? Pero es una persona jurídica y la ley de contrataciones no hace distingo más que cumplir con los requisitos. Cumplía con los requisitos, pero eso llevó a un caso fiscal, a un caso penal, y el fiscal dijo, señor juez, voy a plantearle aquí un caso al que he denominado las casetas en su salsa, ¿no? Ese es un argumento, ¿no? Busca establecer una serie de datos, ¿no?, por lo cual busca el convencimiento del juez. Es lo que se llama el título de la teoría del caso de alguna de las partes, ¿no? El abogado de alguna
cuiden sus audios, por favor. El abogado de alguno de los procesados, porque eran varios, dice, señor juez, yo no tengo un título bonito para el caso, es más, no lo esperaba. Sin embargo, yo lo que le voy a proponer no es un título bonito. Lo que yo le voy a proponer son argumentos sólidos, argumentos por los cuales usted va a tener que, llegado su momento, que absolver al patrocinado, porque no le va a quedar de otra con todo lo que le voy a decir. Yo le voy a demostrar, y empezó, ¿no?, su estructuración. Es decir, no le voy a dar un nombre bonito, le voy a dar argumentos. ¿Qué es lo que quería decirle? Lo que le trae el fiscal no es un argumento, es un nombre bonito, ¿no? Nada más. Entonces, eso es lo interesante en cuanto a la argumentación jurídica. Es el conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, para justificar, para persuadir o refutar alguna proposición que va a encaminar a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente, ¿no? Niega. A veces también es el tema, ¿no? Argumento a través de la negación, argumento a través del silencio, ¿no? Ahorita estamos asistiendo con mucho asombro a una etapa del nivel político bastante álgida, bastante crítica en nuestro país, pero que nos está trayendo una enorme fuente de conocimiento del derecho, nuevo, nunca antes visto, ¿no? Nunca antes visto un presidente de la República, si puede ser procesado, ya los argumentos están dados por ambas partes. La Fiscalía de la Nación dice que sí, el abogado defensor dice que no, el juez ha dicho sí en primera instancia, pero vamos a esperar la segunda instancia y ahí tendrán que ir nuevamente con argumentaciones y tendrá que salir un resultado. El abogado defensor, muy bueno por cierto, aunque considero que aquí ya es un poco más de defensa que de argumentación jurídica, dice que ahí donde la Constitución dice no ser acusado, significa no ser investigado. Y utiliza alguna serie de argumentaciones, algunas veces muy buenas, otras no. Pero el abogado hace eso, ¿no? El abogado utiliza el argumento para poder convencer, para poder obtener un resultado favorable. En los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso y el mejor argumento lo gana. ¿Y por qué gana el mejor argumento? Porque el juez es un juez aparte, es un juez que no es parte. Entonces, el juez que conoce el derecho simplemente tiene que saber si el hecho encuadra en el derecho. Y ahí hay el convencimiento que tiene la mejor persona. Ojo, no quiero decir, que no se confunda, no quiero decir que derecho, abogado, es hablar solamente bonito y se acabó. No es hablar bonito, es lo que decíamos al inicio, ser consistentes y ser coherentes, ¿ya? ¿Con qué? Con el hecho y la norma, ¿no? Con el hecho y la norma. Yo tengo que ser coherente y consistente con los dos, porque si no, simplemente no voy a poder llegar a convencer. Y ahí es donde la argumentación jurídica viene a ser entendida como el conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar. Y hay dos tipos, ¿no? La argumentación por parte del juzgador y la argumentación por parte del abogado. Es muy importante esto saberlo porque la argumentación del abogado tiene por finalidad establecer el hecho. No tanto el derecho, sino el hecho. En cambio, en la argumentación del juez, no solamente determina el hecho, sino también determina el derecho. ¿No es cierto? Determina el derecho. Por eso es que es importante conocer que existan estos dos tipos. Un caso que tenemos vigente actualmente es uno llamado caso Lapiceros, ¿no?, del gobierno regional de Lima. Uno de los acusados dice que en algún día del mes de abril se reunieron los gerentes del gobierno regional con el presidente y allí acordaron realizar
la celebración por el Día de la Madre y del Día del Padre. Muy bien. Entonces, dice que allí se acordó que el dinero iba a salir por recursos directamente recaudados. Muy bien. Ella narra, y después dice, después de un mes, el jefe de recursos humanos me dice que ya habló con el gerente de presupuesto, y el gerente de presupuesto dice que me va a dar por recursos ordinarios, pero no por recursos directamente recaudados. La declarante dice, yo le llamé y le dije que sea por última vez. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque el fiscal acusa al gobernador regional y le dice, ustedes acordaron realizar el evento del Día del Padre, pero hasta ahí nada más dice, ¿no? Al juez hay que convencerlo de la narración del hecho histórico y decirle, a ver, suponiendo que se haya llevado a cabo el acuerdo, digamos, todos los gerentes dicen que no, la acusada dice que sí, la única, suponiendo que se haya llevado a cabo. El acuerdo era llevar a cabo un evento con recursos directamente recaudados. ¿Y qué significa un recurso directamente recaudado? El dinero que obtiene la propia institución de sus propias actividades y que pueden estar destinadas a cubrir necesidades que estime pertinente. Ese es el argumento principal. Entonces, llevar a cabo una festividad como el Día de la Madre y el Día del Padre con recursos directamente recaudados no es problema. Y eso habría sido el acuerdo. Que un mes después dos personas se hayan puesto de acuerdo no tiene nada que ver con la reunión en la que supuestamente se había aprobado. Entonces, ese es el hecho. ¿Ya? Ese es el hecho. Sin embargo, este hecho hay que presentárselo al juez. ¿Ya? Hay que presentárselo al juez de una manera que el juez lo entienda, ¿no? ¿Qué debe entender el juez? Que si bien es cierto, pudo haber o hubo un acuerdo, ese acuerdo fue para realizarlo con recursos ordinarios, pero que fuera del acuerdo, dos personas hicieron hacerlo o lo hicieron por recursos no directamente recaudados, sino recursos ordinarios, ¿no? Eso tiene que quedar en claro para el juez. ¿Por qué? Porque en la primera parte habría estado el gobernador, pero en la segunda parte no. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el gobernador porque otras personas hicieron cosas distintas a lo que fue pactado u ordenado en su defecto? Ahora, el fiscal nos presenta aquí una argumentación y dice, no, pero es que el señor era culpable, es culpable, porque aquí está la foto donde él sale entregando el regalo. Ese es el argumento del fiscal. Entonces, nosotros como abogados defensores tenemos que refutar ese argumento, ¿no? Y la única forma de repente de refutarlo es que es el titular del pliego, ¿no? Si hay una ceremonia en tu casa, tu papá puede estar presente o no puede estar presente. ¿Va a estar presente o no va a estar presente? Va a estar presente, ¿no es cierto? Ahora, ojo con eso, porque ya, pero papá no sabe papá que de dónde salió el financiamiento. Claro, en una casa pequeña sí, ¿no? En una casa pequeña sí tiene que saberlo, pero el gobierno regional, en este caso Lima, tiene 33 unidades ejecutoras. ¿Ven? Entonces, es imposible saber de todo, ¿no? Entonces, el fiscal dice, como él entregó el regalo, por lo tanto, ha peculado. Pero el peculado es otra cosa, ¿no? Entonces, cada caso en concreto nos lleva a la argumentación de parte y a la argumentación judicial, a la argumentación del juez. El juez debe acoger los argumentos que mejor le convencieron de la parte más coherente y consistente, del argumento más coherente y consistente. Por lo tanto, la argumentación jurídica es una rama especial de la filosofía del derecho que tiene que ver con la aplicación del derecho. Mira, para poder aplicar el derecho, tengo que hacerlo a través de la argumentación. Si no, veamos lo que dice el artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución Política. Dice que toda persona tiene derecho a la libertad, ¿no? Solo por mandato escrito y motivado del juez. Solo por mandato escrito, pero mandato escrito que esté debidamente motivado. Y la motivación
tiene que estar sustentada en argumentación. O sea, no un juez va a decir, ah, ya, detengan a Miguel Juárez. Nada más. No, pero tiene que decir por qué y sus razones tienen que estar lo suficientemente explicitadas para que cuando arresten a Miguel Juárez pueda leer la orden y saber por qué lo arresta. Ese es el tema. Cuando un juez dicta una sentencia, se lo dicta a una persona que no conoce derecho, ¿no es cierto? Entonces, esta persona que no conoce el derecho va a escuchar al juez, ¿no? Y en ese escuchar al juez, él tiene que entender por qué se le está aplicando una determinada norma, por qué se le concede un derecho, por qué se le quita un derecho, por qué se le impone un castigo, por qué se le absuelve. Tiene que ser entendido por la persona común y corriente. Y ese es el tema de la argumentación. Mira, el abogado y la parte, sobre todo las partes, tienen que argumentar para convencer al juez, pero el juez tiene que argumentar para convencer a los ciudadanos de por qué es que se aplica el derecho. Por eso que son dos argumentaciones de repente típicas, ¿no? Una distinta de la otra. Trabaja con el mismo tema que los que trabajan la teoría de la interpretación jurídica. ¿Qué es interpretar? Interpretar es encontrar el sentido y el alcance de una norma, ¿no? Entonces la argumentación va a permitir solventar el alcance de la norma y el sentido de la norma, ¿no? Y en esto hay una clara relación por cuanto para interpretar hay que recurrir a los métodos de interpretación. Hay cierta literatura que señala que son hasta 14 métodos de interpretación. Ustedes buscan en el portal LP y van a encontrar, ¿no? 14 métodos de interpretación jurídica. Yo, por ejemplo, acá tengo una lectura, ¿ya? Que dice, la selección del método en la investigación jurídica. 100 métodos posibles. Y los redacta y los escribe. Y dice 1, 2, 3, hasta 100 métodos del derecho. ¿Qué quiere decir método? Camino. Por lo tanto, hay hasta 100 caminos para resolver un mismo problema. ¿Cuál de los caminos es el que va a salir airoso? El que sea mejor argumentado. El que sea mejor argumentado. La interpretación jurídica y la hermenéutica jurídica funcionan con el significado de los símbolos en los que se expresa el derecho. La lógica jurídica se centra en los procedimientos de aplicación del derecho a partir de las disposiciones generales y abstractas. En la interpretación jurídica, el objeto es desentrañar el significado de los términos en que se redacta una regla. En lógica jurídica, argumentación jurídica, se van a analizar los razonamientos con bases en los cuales se pueden justificar las decisiones y pretensiones con bases en el derecho. Hasta aquí, ¿qué es lo que podemos entender? Podemos entender que la argumentación jurídica viene a ser el conjunto de expresiones que tienen por finalidad llevar a una parte a un determinado convencimiento. Este convencimiento se va a realizar a través de un camino. Ese camino viene a ser el método. El método me va a permitir establecer el sentido y el alcance de una determinada regla de derecho, ¿no? De una determinada regla de derecho. El caso, de pronto, también contra el exgobernador de alguna región, se solicita prisión preventiva, el juez le niega la prisión preventiva al fiscal, pero le otorga comparecencia con restricciones. En esta comparecencia con restricciones, una de las reglas de conducta era no ausentarse del lugar de su domicilio sin previa autorización del juzgado. Muy bien, sin previa autorización del juzgado. Entonces, vamos a determinar, aquí en este caso, podemos determinar, por ejemplo, que el señor
el procesado, se va a Lima. Digamos que está en Huacho, se va en Lima porque es llamado por el presidente de la República para que asuma una dirección al rango de ministro. Era el zar de la reconstrucción. Lo designan como zar de la reconstrucción y él le dice al juez, juez, me voy a ir a Lima por esto. Muy bien. El juez le corre traslado al fiscal, el fiscal lo guarda un mes y después del mes el fiscal dice, señor juez, solicito que se le revoque la comparecencia con restricciones y se le dicte prisión preventiva por cuanto ha incumplido las reglas de conducta, no ausentarse del lugar de su domicilio sin previa autorización. Porque acá está, y le sacó los periódicos, ¿eh? Le sacó las noticias. Mire, acá está en Tumbes, acá está en Piura, acá está en Lambayeque, acá está todo el Perú ha estado menos en su lugar, de su residencia, y no tiene permiso. Así que revoquen. ¿Les parece parecido el caso de Keiko? De Keiko Fujimori no arrancaba ella a ir a visitar a los lugares distintos a Lima. ¿Por qué? Porque tenía una orden de comparecencia con restricciones. Ella no se iba porque todavía no le habían dado permiso, ¿no? Si se iba, podía haber habido alguna consecuencia negativa para ella en este sentido. Bueno, lo cierto es que el abogado, el fiscal ya argumenta, aquí están las razones por las cuales pido el reemplazo de la comparecencia por la prisión preventiva. El abogado de la defensa intenta, bueno, no puede refutar el hecho de que se haya ido, ¿no? Porque ahí estaba en los periódicos, pero intenta hacer una defensa a partir de una interpretación, un camino. Él escoge un camino que era la interpretación literal de la norma, literal restrictiva de la norma, porque la norma decía o dice la norma, que para que se pueda revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, el procesado tendría que haber violentado, desconocido, violado las reglas de conducta impuestas. Cuando me dicen las es plural, reglas es plural, por lo tanto yo tengo que tener una pluralidad de infracciones. Y el abogado decía, y aquí señor juez, el fiscal nos ha traído una sola, aparentemente una sola infracción. Entonces, la regla es clara y la regla es formal, dice, ¿no? Y la regla es formal. ¿Ya? Mira, entonces, allí es donde vamos a tener que establecer una tercera, ¿no? Una tercera parte. ¿Por qué? Porque ya habló el fiscal, su argumento, ya habló el abogado defensor, su argumento, y el juez ya no le dio la razón básicamente a ninguno de los dos argumentos, sino que sacó su propio argumento, una interpretación distinta, y él utilizó, el fiscal, interpretación literal extensiva, el abogado, interpretación literal restrictiva, el juez sacó en su camino una interpretación llamada acorde a la Constitución. ¿En qué argumentó el juez? No, no son las palabras, pero más o menos les digo. ¿Qué argumentó el juez? El juez más o menos dijo, a ver, fiscal, dígame usted, no le preguntaba, sino el juez analizaba y decía, fiscal, dígame usted, el señor, ¿usted lo citó alguna vez y él no ha concurrido? Usted no me ha dicho eso. Por lo tanto, voy a asumir que no lo ha citado, porque ya lo hubiera alegado usted. Lo he llamado, no ha venido, por lo tanto, señor juez, está incumplido. No es este el caso. Segundo, el señor, ¿por qué viajó? ¿Se fue de shopping? ¿Se fue de juerga? ¿Se fue huyendo de la justicia? ¿O se fue por hacer un trabajo? ¿Y el trabajo es un derecho fundamental o no? Yo puedo, con ánimo de mantener sujeto a una persona al proceso por el cual no es requerido por la autoridad, puedo impedirle el derecho al trabajo. Yo no puedo hacer eso, dijo el juez, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Y le dio, y le rechazó el pedido del fiscal, aunque el juez se fue un poco más allá, ¿no? Porque el procesado había pedido permiso para viajar a nivel nacional, y el juez se fue un poco más allá y le dio permiso incluso para que vaya al extranjero. Claro, ahí viene otro problema ya de aplicación del derecho excesivo, pero vamos a la argumentación, ¿no? Argumentar es
convencer, y el juez tenía que convencer no solamente a las partes que estaban ahí, sino convencer a toda la población de que el derecho se aplica en relación a la mejor interpretación que se pueda dar. Y en este caso, el juez utilizó una interpretación llamada acorde a la Constitución, ¿no? Por el cual se daba primacía a lo que era la libertad de trabajo. En el caso de Keiko Fujimori también le dieron permiso, ¿no? Pero ahí fue por un tema de elegir y ser elegido, un derecho político que primaba sobre cualquier pertenencia al proceso. Entonces, el discurso argumentativo se caracteriza porque el éxito o fracaso de una decisión determinada surge de razones previamente expuestas o que hayan sido expuestas para justificar. Por fin, la actividad argumentativa significa aceptar el problema que hace surgir la argumentación ha de resolverse por razones que se hacen presentes por medio del lenguaje, ya sea el lenguaje oral o ya sea el lenguaje escrito. La argumentación jurídica busca el razonamiento y la reflexión, ¿no? Por lo cual se va a aplicar el derecho a un caso en concreto. En la argumentación buscamos no solamente resolver el conflicto. No se olviden, por ejemplo, en el caso del derecho penal, el tema es un poco más complicado, ¿no? Porque el derecho penal no solamente va dirigido a la persona procesada, investigada, ¿no? No solamente va dirigida a esa persona a través de la prevención general, prevención especial negativa, sino también va a la ciudadanía a través de la prevención general positiva y negativa. Es decir, yo a través del argumento de condena, por ejemplo, yo a través de mi decisión de condena, yo debo argumentar no solamente para que el procesado, condenado ahora, o absuelto, si es el caso, me entienda, sino también para que me entienda la ciudadanía, ¿no? Y ese es el tema de la argumentación jurídica, convencer, ¿no? Para la producción o establecimiento de normas, presenta dos fases, la fase prelegislativa y la fase propiamente legislativa. En la fase prelegislativa, aparición del problema social en la sociedad, ¿no? Y la fase propiamente legislativa, un problema pasa a discusión del Parlamento. Aquí hay cosas, hay hechos que de repente a nivel prelegislativo no tendrían problemas de regularse. Un estudiante de maestría se me acerca y me dice, doctor, yo quiero estudiar esta vez, porque yo fui su asesor para el grado, para el título profesional, ahora ya está en maestría, yo quiero que se regule, yo quiero estudiar la regulación de lo que viene a ser el stealthing. Yo le digo, a ver, explícame en primer lugar a qué se refiere, ¿no? Y me dice, a ver, en una práctica sexual, dos personas se ponen de acuerdo para realizar acto sexual, ¿ya? Pero en la práctica sexual, uno de ellos, sin conocimiento del otro, se retira el condón, ¿no? Se retira el condón y lo hace sin el condón, ¿no? Entonces, esa es una clara vulneración a la libertad sexual negativa de las personas, porque sin condón no lo hago, con condón sí lo hago, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que viene a ser el stealthing. Me parece, en lo personal, cuando a mí me argumenta por qué quiere desarrollar este tema, me parece adecuado, ¿no? Me parece adecuado que se mantenga la voluntad de las personas. No es cierto, se mantenga la voluntad de las personas y esto va a tener que ser trasladado al ámbito legislativo. Un ámbito social que aparentemente es poco trascendente, tendríamos que mirarlo en cómo argumentarlo para que el legislador patrio lo pueda tomar. Mira, me parece interesante a mí, pero yo le digo, hay que buscar los argumentos para que llegado su momento puedas presentarlo ante el Parlamento y tal vez regular, ¿no? Para la aplicación de las normas jurídicas a la resolución de casos, los jueces se ocupan de problemas
de hechos, sobre los hechos, o sobre el derecho, ¿no? Eh, pues ahí tenemos el tema, problemas de hecho y de derecho solamente en primera y segunda instancia, problemas solamente de derecho en la etapa de casación, pero de alguna manera se van a referir a hechos o derechos. Y aquí es donde la argumentación jurídica encuentra un respaldo en la llamada dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica? Pues la dogmática jurídica no es sino el tema de eh, las teorías, los sustentos teóricos que sobre una determinada institución jurídica se han venido construyendo en lo que viene a ser la comunidad jurídica, ¿no? España, hacia el 86, por lo menos, 85, algo así, poco hace varios años, emite su proyecto del Código Penal, ¿no? Y en ese proyecto del Código Penal había un delito contra la libertad sexual de menores de edad. Y decía, de 0 a 5 o 7 años, violación sexual, ¿no? Violación contra la libertad sexual. Y alguien le levanta la mano a la revisión del Código Penal Español, dice, a ver, explícame cómo es que un infante de 0 o de 1 año tiene libertad y mucho más libertad sexual. ¿Está bien lo que está regulando? ¿Hay libertad sexual en menores? Y ahí es donde la dogmática tuvo que entrar a tallar, ¿no? Porque si bien es cierto, el ser humano es un ser libre, tiene libertad, pero esa libertad en su ejercicio está determinada a el ejercicio del acto libre, y el ejercicio del acto libre es la capacidad de tomar conocimiento, entendimiento y decisión. Esto es un menor de edad, un infante no tiene libertad, mucho menos libertad sexual. Por eso es que ahí se crea la figura de la intangibilidad o indemnidad sexual. Ahí viene la figura. Cuando España aprueba su código en el 95, ya habría arreglado esa figura. El problema les traigo a colación porque en el Perú regulamos hasta hace poco, bueno, seguimos regulando en el Código Penal delitos contra la libertad sexual de menores. ¿Es cierto? ¿Y eso por qué había ocurrido? Porque el Perú copia el proyecto en el año 88, 89, el Perú lo aprueba en el 91 y España recién lo aprueba en el 95, 4 años después, ¿no? Producto justamente de estos debates de dogmática jurídica y de argumentación. Para la producción del derecho y para la aplicación del derecho vamos a tener que recurrir a la dogmática jurídica. No son sino teorías, algunas mayoritarias, que permiten atender un caso de una manera particular. Entonces, dentro de las características de la argumentación es la coherencia, ¿no? Toda argumentación es coherente. Tiene que ser firme en sí misma. Razonabilidad. Toda argumentación no solo debe ser capaz de producir una conclusión, tiene que ser coherente y además razonable. Suficiencia es la pertinencia en las premisas que fundamentan una tesis. Claridad. Toda tesis argumentativa debe ser clara. Comunicabilidad. La argumentación es un proceso de comunicación. Nadie argumenta para sí, ¿no? Siempre argumentamos para los demás. Alteridad. La argumentación pretende convencer o persuadir. Procedimental. Es un proceso constituido por una serie unitaria de secuencias racionales y gramatical que se debe expresar a través del lenguaje. ¿Para qué? ¿Cuáles son los fines de la argumentación? La justificación de la propia posición sobre la cuestión jurídica planteada. Señor juez es culpable por esto, señor juez es inocente por esto, y el juez es culpable o es inocente por esto, ¿no? O sea, la argumentación sirve para poder justificar la propia posición. Da respuesta a uno de los problemas centrales de la aplicación del derecho. Término aparte, ¿dónde se ejerce con mayor ahínco de repente la argumentación o debería argumentarse con mayor recelo? Pues en el Parlamento.
en el Parlamento, porque ahí son los encargados de hacer las leyes. Y las leyes tienen cierta terminología que requiere de un consenso, de un debate. Para poner una palabra en la norma, tiene que ser materia de una ardua elaboración. Entonces, poner la palabra lleva consigo una seria argumentación, una serie de argumentaciones que lleven al consenso o al convencimiento de todo un grupo de personas. Ya después el juez se debe ver motivado, ¿no? Dar respuesta a uno de los problemas centrales de la aplicación del derecho. El derecho sirve para garantizar la convivencia social y pacífica a través de la solución de conflictos, de interferencia intersubjetiva y de relevancia jurídica. Eso es lo que hemos dicho al inicio. O sea, para eso sirve la argumentación. Además, para lograr la persuasión y el convencimiento del auditorio, ¿no? Para eso sirve la comunicación también, para eso sirve el lenguaje, para que de alguna manera poder convencer. También, renglón aparte, el problema de la política nacional es que ya no hay argumentos, ¿no? Ya no gana el que mejor habla. Si es que tuviera, en algún momento de la historia hemos tenido buenos oradores, ¿no? Pero ya no es el que mejor habla. Ahora el que más invierte en la campaña, el que más mentiras pueda decir, etcétera, etcétera, ¿no? Aun cuando no sean coherentes con su propia forma de pensamiento, de actuación o de convicción. ¿Ya? Establecer la posibilidad de una racionalidad práctica también es una finalidad de la argumentación. Controlar la racionalidad de una decisión jurídica. Claro, no se olviden. El derecho es válido en la medida en que se logra calar en lo que es el paradigma del derecho. ¿Y cuál es el paradigma del derecho? El hombre respetuoso de las normas, ¿no? ¿Por qué respeto yo las normas? ¿No? No tanto porque tengo un convencimiento propio de que las normas tienen que ser respetadas, sino porque tengo temor de la reacción que pueda venir ante el incumplimiento de la norma. Así que si un amigo me dice, oye, vamos a salirnos, vamos a tirarnos la pera, vamos a hacernos la vaca, vamos a escaparnos del colegio. Y yo digo, no, porque si me escapo del colegio y me chapan y se dan cuenta, no solamente el profesor, el director y todo el de OVE va a estar molesto, furioso conmigo, sino que también mi viejo va a estar molesto conmigo. Y lo peor de todo, mi vieja, porque esa sí es brava. No, no, Cholo, yo me quedo, ¿no? Esa es la finalidad del derecho. Encontrar o llegar o calar en el hombre respetuoso de la norma. No solamente por propio convencimiento, sino por el temor a la reacción que tiene o que viene del propio Estado. Esa es la racionalidad práctica. Controlar la racionalidad también de una decisión judicial, jurídica, ¿no? Eh, de pronto, de repente, Carta al cielo, este vals peruano, dice, llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presenta al sargento, un hombre en el cuarto. ¿Qué le dice el sargento? El mundo está perdido, ¿no? Le traigo a este muchacho tan chico y ya ladrón. Me ha robado un ovillo de hilo. Por eso castigarlo merece sin piedad. Bueno, pues es el argumento de una de las partes. El argumento de la autoridad, ¿qué le dice en la canción? Cálmese y tome asiento, ¿no? Ven acá, carita sucia, ven para acá. ¿Es cierto lo que dice? Deja de llorar. ¿Es cierto lo que dice? De ahí viene, ¿no? La decisión que tiene que tomar la autoridad. Cálmese y tome asiento. La autoridad soy yo, ¿cierto? Yo voy a ver lo que mejor voy a decidir, no usted. Eso más o menos lo que nos quiere decir esa parte de esta canción también. Y de pronto hay que motivar una decisión jurídica. Y a veces las decisiones jurídicas son motivadas en hechos que han pasado a los anaqueles de la historia, ¿no? Por sorprendentes. El ultimito que fue muy cuestionado fue el tema de la tanga roja, ¿no? Una chica denuncia violación porque dos jóvenes, un joven,
le invita a la casa, al departamento y la viola ahí. Entonces los jueces de la sala de Ica dicen, no, 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 eso no es violación. ¿Y por qué no es violación? Porque entre las pertenencias de la dama se evidencia que ella había ido con una tanga roja y por lo tanto fue, no dice esto, ¿no? Pero es más o menos, se deduce de esto y por lo tanto ella fue lista para el ataque. Por lo tanto no hubo ataque porque ella... Entonces, argumentos medios tontos realmente en esta época en la que vivimos, ¿no? En esta época en la que vivimos. Yo escuchaba una canción de Gloria Trevi hace poco, decía, no falta el imbécil que diga que ella quería ser violada porque usaba minifalda, ¿no? Entonces, los jueces deben cuidar mucho que sus decisiones sean decisiones no solamente que resuelvan el conflicto en particular, sino que además sean utilizadas como modelos, como, eh, como esquemas para el que el paradigma del derecho pueda presentarse, ¿no? Establecer mecanismos y criterios para controlar la racionalidad, es cierto. Tal vez la prisión preventiva es un poco el tema que nos debe abordar y por eso es que la Corte Suprema ha establecido una serie de parámetros, ¿no? Para poder aplicar o no aplicar una medida restrictiva tan grave como es la prisión preventiva, ¿no? A través de los niveles de sospecha, ¿no? Sospecha grave, sospecha fuerte, sospecha leve, sospecha débil. Hay cantidad de sospechas y cada una trae su propia argumentación respectiva. Establecer mecanismos, criterios para controlar la racionalidad, controlar la motivación de la valoración de las pruebas, ¿no? Las pruebas no valen por lo que son, sino por lo que motivan, ¿no? Por lo que motivan. Justificar externamente una decisión jurídica. De aquí venía ya a la sentencia, ¿no? Y luego poder refutar y contradecir los argumentos y pretensiones contrarias. Entonces, para todo eso sirve la argumentación. La argumentación jurídica correcta por parte de los jueces es recomendable. ¿Por qué? Porque las partes en el juicio tienen un interés especial en conocer las razones. El tribunal puede llevar a cabo un autocontrol útil y el Tribunal de Apelación y la Corte Suprema tienen mejores posibilidades de garantizar la protección jurídica de las partes, ¿no? Hay razonamientos muy, muy importantes que han sido incluso de primera instancia recogidos por la última instancia, por la instancia revisora. El caso, por ejemplo, del incremento de la intangibilidad sexual, ¿no? Con 20 años se castigaba hacia el año 2006, 2008, aquel que mantenía relaciones con una menor de entre 14 y 18 años de edad. Y ahí tenemos el juez de Trujillo, ¿no? Le tocan la puerta al juez de Trujillo y dice, aquí le traigo a un joven de 21 años de edad que ha mantenido relaciones sexuales con una señorita de 17 años de edad. Y como la norma dice que de 14 a 17 es violación sexual, subieron la intangibilidad sexual, aquí lo traigo para que lo condenen, le dijo el fiscal. El juez dijo, no, ¿y tú eres loco? No, o sea, no le dijo al fiscal, sino en su argumentación, ¿no? Eso es imposible porque primero hay que mirar el contexto social, empezó a argumentar el juez, ¿no? Según el INEI, las parejas conformantes en nuestro país, ¿ya?, tienen una edad etaria de entre 10 a 12 años. O sea, no es nada fuera de lo común que personas de varón o mujer tengan una diferencia de 10 años por lo menos, ¿no? Entonces el juez razonaba, porque aquí decía, la chica tiene 17, el joven tiene 21, 17, 18, 9, 20, 21, 4 años, está dentro del rango etario, primero. Segundo, es una relación abiertamente de enamorado, porque ahí estaban los chats, las cartas, ahí estaban las fotos, ahí estaban los amigos, la fiesta, ahí estaba todo. Y además aceptada por la familia, porque el muchacho llegaba a los cumpleaños de la familia, la chica llegaba a los cumpleaños de la familia, entonces todo lo demás.
Y además el juez argumenta en el sentido, a ver, además el Código Civil dice que una menor de 14 y un menor, una mayor de 14 y un mayor de 16 pueden contraer nupcias. Y no van a contraer nupcias para jugar al té, a las muñequitas. No es por eso, sino es para también tener relaciones sexuales. Forma parte del paquete del matrimonio, así que yo no lo puedo condenar, dijo. Y todos esos argumentos coherentes en esta sentencia que saca el juez de Trujillo es luego llevada a la Corte Suprema y en efecto, pues, ¿no? En efecto, pues todos estos argumentos que había expuesto el juez de primera instancia eran válidos, ¿no? Eran totalmente válidos, aun cuando la ley decía lo contrario. Y para eso existe el control difuso, ¿no? Por el cual yo me puedo apartar como órgano decisor, yo me puedo apartar de lo que dice el mandato de una ley, ¿ya? Y ampararme en la propia Constitución política. Y para eso tengo que utilizar argumentaciones, ¿no? Ya entramos un poco, para no cansarlos mucho, ya entramos un poco al tema de lo que viene a ser las teorías, ¿no? De la argumentación jurídica. Teoría que me lleva a poder conocer el cómo se realiza la argumentación. Básicamente, la argumentación en la actualidad viene dada, vamos a pasar todo esto, ¿no? Por estos personajes. Robert Alexis, ¿no? Teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexis. El filósofo alemán presenta su propio concepto de argumentación jurídica en los siguientes puntos. Es una actividad lingüística que tiene lugar en situaciones diferentes. Busca la corrección de los enunciados normativos, por lo que se trata de un discurso práctico. El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general. Robert Alexis también reconoció que con su obra pretende aclarar los procesos de interpretación y aplicación del derecho y ofrecer una guía y una fundamentación al trabajo de los juristas. Claro, cuando la norma es clara, no hay ningún problema. O sea, el problema del derecho no está en los casos fáciles, el problema del derecho está en los casos difíciles, ¿no? En donde hay que utilizar teorías, pero no solamente se utiliza la teoría, sino hay que saber dar las razones por las cuales la teoría debe ser aplicada. Han de haber escuchado ustedes el tema de un tema supuesto del caso del nieto asesino, ¿no? Un nieto mata a su abuelo para acceder a la herencia, lo mata. El nieto es condenado por matar al abuelo, ya está en la cárcel, y desde la cárcel le dice, señores Estado, por favor, dame la herencia de mi abuelo, ¿no? Porque aquí en este país no hay ley que prohíba matar al abuelo para acceder a la herencia. Yo puedo matar a mi causante, ¿no? Me puedo comer la cana sin ningún problema, pero no me puedes quitar mi herencia. Esa mi herencia me corresponde a mí. Entonces, aquí viene el problema. No hay norma que lo prohíba. Entonces, ¿cómo resolvemos? Dice, hay un tribunal de tres, ¿no? De tres personas, y el magistrado uno dice, a ver, entregar la herencia al nieto asesino es un acto aberrante. No se puede ejercer un derecho a partir de un hecho tan execrable como la muerte del causante. Yo voto que no, porque hay leyes superiores, de moralidad superior, etcétera, etcétera, teoría del derecho natural. Entonces, el otro magistrado dice, a ver, yo opino lo mismo, pienso lo mismo que mi colega, ¿no? Es un hecho aberrante, no lo debemos permitir, no puede ser socialmente tolerado, pero, cuando yo utilizo estos argumentos, lo utilizo como ciudadano, ¿no? Como un hombre cualquiera, no como un juez. Yo como juez, me guste o no me guste, tengo que aplicar las normas, y la norma no le prohíbe al nieto asesino acceder a la herencia, ¿no? Dice algo más. Aquí hemos aplicado, estas normas las hemos aplicado a todos los casos que han venido para acá. ¿Será que no las queremos aplicar ahora
porque no nos gusta la forma como se resuelven con estas normas? No, señores, ¿no? No, señores, no podemos dejar de aplicar la norma porque no nos gusta la forma como resuelve la norma el caso. Y ahí hablamos del positivismo jurídico. Bien, entonces, no es solamente saber utilizar el lenguaje, no solamente es saber lo que dice la norma a través de la interpretación, sino saber cuál es la corriente dogmática, filosófica, teórica, que permita atender el caso. El primer caso era un derecho constitucional que utilizó el juez. Ahora, en el segundo caso, es un derecho objetivo, de reglas, en donde vamos a tener que resolver según la regla que mejor se acomode al caso en concreto. Y ahí entramos, tal vez habrá oportunidad en otra ocasión, ahí podremos entrar a un debate entre la colisión de reglas y principios, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos reglas chocan? Ahí vemos jerarquía y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando dos principios chocan? ¿Y qué pasa cuando un principio con una regla choca? ¿Cuál de ellas es la que se resuelve? ¿Cuál de ellas es la que logra ser aplicada a un caso en concreto para resolver un conflicto de naturaleza jurídica? Entonces, esas son las razones, ¿no? Por las cuales podemos entender que la argumentación jurídica no son sino reglas fundamentales de comunicación lingüística que se trate de la verdad o de la corrección. Para ello hay que aplicar principios. El principio de no contradicción. Ningún hablante puede contradecirse. Principio de sinceridad. Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. Principio de justicia formal. Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a a todos los aspectos relevantes. Es lo que decía el segundo juez, ¿no? O sea, aquí hemos aplicado todas las normas, aquí hemos aplicado las normas de derecho hereditario a todos los casos. ¿Y a este por qué no? Le pregunta al otro magistrado. ¿Y a este por qué no? ¿Será porque no nos gusta la forma como lo resuelve? Pero no estamos aquí para resolver según nos guste o no, sino según lo que diga la ley, ¿no? Esta es la argumentación. Principio de coherencia. Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Regla general, requisito de la situación del habla, sirven para garantizar la racionalidad del discurso. Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación. Quien puede hablar puede tomar parte en el discurso. Todos pueden problematizar cualquier aserción. Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso. Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. Por último, a ningún hablante puede impedírsele ejercer sus derechos fijados mediante coerción interna o externa al discurso, ¿no? Y ahí vemos cómo la teoría de la argumentación jurídica, también de Aleksander Plexetnik, el punto central de dicho filósofo polaco es que casi todo lo jurídico es justificable por el recurso de la coherencia. De hecho, él mismo señala que solo siguiendo los requisitos de la racionalidad, el razonamiento jurídico puede generar armonía y justicia. En otras palabras, también en términos de Robert Alexis, ¿ya? En la teoría de la argumentación jurídica, dice, la argumentación ha estado unido siempre a la tarea del jurista. ¿Y cuál es la tarea del jurista? Convencer, ¿no? Convencer que la pretensión de su patrocinado es la que tiene que ser amparada, ya sea a favor o ya sea en contra. Atienza, otro referente muy importante de la argumentación jurídica, dice lo siguiente: nadie duda de que la práctica del derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar, y todos sabemos convenir en que la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad. Por lo tanto, hablar de derecho es tanto como hablar de argumentación. Y hablar de argumentación es tanto como hablar
de persuasión, lo que anteriormente era conocido como retórica. Pero antes de la retórica habían los llamados lológrafos, ¿no? Que eran, aquí es donde están los precursores de los abogados. A ver, Grecia deja de ser una monarquía, deja de ser un reinado, entra a una etapa de democratización. En esa etapa, el reinado, los monarcas habían expropiado las tierras, se acabó el reinado, la monarquía, los anteriores propietarios reclamaban sus tierras y ahí es donde se necesitaba una persona que pudiera hacer un buen argumento, ¿no? Y esa primera tarea no era de los abogados, sino era de los lológrafos, ¿no? Los lológrafos ejercían esta labor de convencimiento y en ese tiempo los diversos cambios que se produjeron hablan de la virtud política, ¿no? De la virtud política, que viene a ser también el arte de la persuasión, tener la virtud de la palabra, el arte retórico. Entonces, todos estos temas están relacionados a que a través de la argumentación vamos a procurar establecer un convencimiento coherente, un convencimiento racionalizado que permita lograr el éxito de una u otra posición. El problema está, ya cerrando esto, el problema está en cómo hacemos práctico este tema, ¿no? Porque todo eso es teórico y suena muy bonito, ¿no? Pero ¿cuáles son las reglas para hacerlo práctico? Y ese viene a ser el gran dilema que todavía tiene esta disciplina. A nivel teórico sabemos el argumento, cómo lo debemos estructurar, hacia quién va dirigido, cómo es que debe ser planteado, a través de los métodos, técnicas, arte, diligencias, todo eso está. Pero finalmente no hay una aplicación práctica que diga esto debe ser así, ¿no? No hemos llegado a ese punto. Lo que sí hemos llegado es a establecer que a través de la argumentación se va a producir la defensa, ¿no? La defensa de una posición. Y esa defensa de la posición incluso debe llevarnos a la defensa de los contrarios, ¿no? Nosotros debemos ser capaces de poder, a partir del argumento contrario, razonar a favor de nuestro argumento. Es mucho lo que está haciendo el abogado de Castillo, ¿no? El abogado de Castillo dice, no hay pruebas, ¿no? No hay pruebas. La Constitución dice que una persona es inocente, no utiliza el argumento de los demás. Y en todo caso dice, bueno, pero, porque le dicen, pero esos son $20,000 en el baño, pero ese es esto acá, pero ese es esto acá. Sí, pero eso no son hechos, dice, ¿no? No son hechos, son circunstancias, ¿no? La prueba, y ahí viene. Entonces, yo utilizo el argumento de los demás para refutarlo y poder validar y poder establecer mi propio argumento, ¿ya? Entonces, yo quiero un poco terminar esta parte con un texto. A ver, vamos a ver, por acá está. Acá está. Se lo voy a pasar a los organizadores para que lo puedan tener también ustedes. Es referido a Sócrates, ¿no? De haber sido condenado. Sócrates, luego, después de haber sido condenado a beber la cicuta, dice lo siguiente, ¿ya? En un tema de argumentación. No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario, un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico, los hostiguéis, los atormentéis como yo os he atormentado a vosotros. Si veis
que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada, no dejéis de sacarlos a la vergüenza si no se aplican a lo que deben aplicarse y si creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos no podremos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Mira cómo su circunstancia de muerte lo convierte en una argumentación para trasladar la responsabilidad a justamente los que lo habían condenado. Y esa es parte de la argumentación, ¿no? A veces la argumentación de los contrarios se dice, ¿no? Ya luego viene Aristóteles con su retórica deliberativa, la retórica judicial, la retórica demostrativa, y cada una de ellas en su propio espacio. Lo cierto es que finalmente la argumentación es eso, ¿no? La argumentación es tratar de encontrar los mejores sustentos, expresarlos en un lenguaje claro, entendible, preciso, para poder a partir de allí llegar a solventar, llegar a demostrar nuestra posición, ¿no? Y que obviamente tiene que ser, buscamos que sea a favor de nuestros propios intereses. Así que, jóvenes, mi reflexión Doctor, final, sí, una preguntita antes que adelante. culmine, doctor, muy interesante la ponencia. Es cierto lo que usted señala, que toda decisión, ¿no? Provenga del magistrado, tiene que estar debidamente motivada y esto conlleva que él argumente la decisión a la que arriba, en el cual también debe tomar las reglas de la lógica y la máxima de las experiencias. Doctor, Así es. brevemente, ¿usted podría explicarnos la fase interna y externa, la justificación interna y externa de la argumentación? En Eh, palabras entendibles, sí. sí, podríamos, pero yo había hecho un compromiso para las 10, por eso es que he estado de repente corriendo bastante. Yo más bien pediría a los organizadores poderes de repente plantear una nueva fecha, si así lo permiten ustedes, y poder conversar, pero ya sí terminé una charla y la he dejado a medio camino y ahorita sí ya tengo que hacer otro pare aquí. Dijo, discúlpeme, pero ya no me da tiempo. Ya, pero lo tengo pendiente, ¿sí? Por mi parte, ya son las 10 de la noche. Por mi parte, por favor, doy mis disculpas de nuevo, pero ya me debo retirar. Hoy día solo me había comprometido hasta las 10 de la noche y sé que quedan muchas cosas en el tintero, pero así es la vida de cruel para nosotros, a veces los abogados que estamos en constante movimiento académico que nos llevar a cabo a estas cosas. Yo sí, me retiro, señores, disculparán, pero ojalá con los organizadores nos podamos ver con todos ustedes y poder terminar estas partes que estaban pendientes. Muchas gracias con todos.